Bueno, vamos a empezar esta cápsula, como lo mencionamos en la cápsula anterior, vamos a empezar hablando con la teoría del caso. Y por teoría del caso se entiende la planeación que las partes hacen a partir de los hechos relevantes, las pruebas y los fundamentos jurídicos del mismo. Con dichos elementos se elabora una hipótesis que responde a la pregunta ¿qué sucedió el día del ilícito? Por lo tanto, el agente del Ministerio Público y Defensa tienen una versión distinta de los hechos, y esto quiere decir su propia teoría del caso. La teoría del caso se empieza a diseñar a partir de que el abogado conoce del mismo y culmina con el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento, quien al tomar su decisión usualmente adopta alguna de las dos versiones que le fueron presentadas. Si sabemos que el Tribunal de Enjuiciamiento del proceso penal acusatorio es un tribunal que no ha sido prejuiciado con el conocimiento del caso, ya que el juez de control participa en las etapas previas, debemos dimensionar que nuestra teoría del caso será su primera aproximación al mismo, y por lo tanto, entre más lógica, creíble y fácil de entender sea, podremos tener un mayor impacto en el tribunal. Por esto, podemos decir que el objetivo de la teoría del caso, podemos empezar diciendo que cuando se acepta una representación penal, concebimos una teoría del caso preliminar y a partir de la versión que escuchamos de nuestro representado, así podemos ir y se irá perfeccionando a medida que investigamos, así también como entrevistamos a los testigos y que recibimos dictámenes de especialistas, según sea el caso. Por eso también para Desazo nos dice que la utilidad de la teoría del caso durante las etapas inicial e intermedia del proceso consiste en servir como herramienta para guiar y organizar las labores de dichas etapas. La teoría del caso conduce a decidir qué versión de los hechos es la mejor, qué testigos ofrecer y cuáles no, qué pruebas deberían excluírsele a la contraparte, etcétera. Ahora, una vez presentada la acusación y definidos los medios de pruebas que se desahogarán, podemos decir, y ahora sí ya estar en condición de elaborar la versión final de la teoría del caso. Tanto Montes Calderón y Jiménez Montes como Blanco Suárez sostienen que para la audiencia de juicio oral, la elaboración de la teoría del caso permite preparar los alegatos iniciales, evaluar la prueba y decidir cómo presentarla, preparar a los testigos, plantear los interrogatorios y contrainterrogatorios a partir de las entrevistas que los testigos hayan dado ante las autoridades investigadoras, y así como preparar también los alegatos de clausura. Los elementos de la teoría del caso, normalmente, al recibir un caso, los estudiamos y valoramos los posibles escenarios y pensamos, por ejemplo, este caso encaja bien en lesiones agravadas o intento de homicidio. A partir de esta premisa, solemos analizarlo con mayor detalle para identificar la información relevante que ayude a nuestros intereses y nos permita concluir qué delito hemos de imputar o cuál será la estrategia defensiva. Los elementos de la teoría del caso son precisamente los que entran en juego en este tipo de análisis, y dichos elementos se clasifican en fácticos, probatorios y jurídicos, y se desarrollan a partir de la información del caso mismo. El elemento fáctico está constituido por los hechos, el probatorio por los medios de prueba y el jurídico por el tipo penal. A través de ello se adopta la versión que se planteará a los jueces para sostener la inocencia o culpabilidad del acusado. Ahora, también podemos decir que el elemento fáctico, podemos decir que son los hechos del caso que destacamos para nuestra versión. Y supongamos, por ejemplo, que el testigo tal afirma que observó cuando Juan golpeaba a José, pero el testigo B sostiene que, aunque está ahí, no vio ningún golpe. La teoría del caso acusadora tendría entre sus elementos fácticos que Juan golpeó a José, y por su parte, el elemento fáctico de la teoría defensiva sería no hubo golpe alguno. Ahora, sobre el elemento probatorio, son los medios de prueba de los que disponemos para cada caso, y estos incriminan o no al acusado. Así, retomando el ejemplo anterior, tenemos que el testigo tal o A será un elemento probatorio de quien acusa porque él afirma que vio cuando Juan golpeó a José. Ahora, también el elemento jurídico podemos decir que es el sustento de cada parte que brinda a su teoría del caso para aseverar que se cumplen.
o no los elementos del tipo penal. Si, por ejemplo, al mejor juicio profesional del Ministerio Público se acreditan todos los elementos del tipo penal de lesiones, entonces su teoría del caso le indicará que debe acusar por lesiones. Y si al criterio del defensor no se cumple al menos uno de los elementos del tipo, o bien, a pesar de cumplirse, considera que el imputado no fue el autor de los hechos. Entonces su teoría del caso le indicará que debe plantear una defensa pasiva o activa. Ahora, para la elaboración de la teoría del caso, es importante establecer una metodología que nos obligue a cuidar y analizar todos los detalles de nuestra teoría del caso. Por esto es que podemos decir, para elaborar una teoría del caso, que se debe primero estudiar el caso, después identificar los hechos relevantes como el elemento fáctico de la teoría del caso, también una elaboración de proposiciones fácticas que satisfagan los elementos del tipo penal o que por lo contrario revelen su falta de cumplimiento, elemento jurídico de la teoría del caso. También identificar los medios de prueba que acrediten las proposiciones fácticas, que es el elemento probatorio. También una identificación del móvil de los hechos y una elaboración de un relato. Ahora, por esto es que también ahora podemos o tenemos que estudiar el caso. Y para estudiar el caso es necesario estudiar a detalle el caso concreto, en el cual vamos a representar, y así también su estudio es el insumo con el cual se trabaja para la elaboración de una teoría del caso. Pretender representar un caso sin haberlo estudiado a profundidad es semejante a que un ingeniero, conocedor de las técnicas de construcción, ignore las condiciones del terreno en que edificará. También hay que identificar los hechos relevantes, que es el elemento fáctico de la teoría del caso. Y una vez que lo estudiamos, ya estamos en condiciones de poder identificar estos hechos relevantes para nuestra teoría del caso. Ahora, con esto podemos pasar ahora con, con el interrogatorio y vamos a empezar, vamos a empezar diciendo también que, o vamos a hablar ahorita. Vamos a pasar ya que vimos esta cuestión de la teoría del caso, podemos empezar hablando ya del interrogatorio y para esto vamos a empezar diciendo, vamos a decir, un momento nada más, por favor, y vamos a empezar diciendo que hay que tener en cuenta una, o mejor dicho, lo que es el interrogatorio directo o lo que es un interrogatorio. Para esto vamos a decir que interrogar es cuestionar al testigo acerca de los hechos relevantes del caso. Por esto es que al igual que los alegatos iniciales, el interrogatorio precisa de la previa elaboración de la teoría del caso, pues las preguntas deben ir en pos de la información específica y que el testigo debe comunicar al tribunal de enjuiciamiento. Si los testigos, mejor dicho, si los alegatos exponen la teoría del caso, los interrogatorios la prueban y el Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere al interrogatorio en sus artículos 372 y 373, en el cual el primero establece, entre otros aspectos, que el interrogatorio se desarrolla en el orden de presentación de los testigos, peritos o acusado, según se haya indicado por las partes en su escrito de acusación, que los acusados deben responder directamente las preguntas que se les formulen y que los miembros del tribunal de enjuiciamiento moderen la audiencia.
para lo cual deben establecer un orden y decoro, así tampoco interrumpir las respuestas del testigo si se ha formulado alguna objeción, o bien hacer preguntas aclaratorias ante las respuestas del testigo. Por su parte, el artículo 373 hace referencia a las formas de interrogar, a las preguntas prohibidas y a los temas que pueden ser cuestionados a los testigos, además de que establece como regla fundamental que los interrogados solo pueden ser cuestionados respecto a dos situaciones: los que hayan declarado durante la investigación del caso y que conste en algún registro. También el segundo podría ser lo que declaren en el juicio, y por esto también podemos decir de la finalidad de este interrogatorio directo es, o el objetivo de los interrogatorios es que los testigos brinden información que pruebe la teoría del caso ante el tribunal de enjuiciamiento. Y este es un tema que involucra y sustancia el método, y la información del testigo es la sustancia y el cómo interrogar es el método. Una vez el testigo toma su lugar en la sala de audiencias, en la mente de los jueces saltan tres preguntas. ¿Quién es esa persona que dice ser testigo? ¿Y por qué debería creer lo que dice? Y también se pueden preguntar qué es lo que sabe. Ahora, si queremos que la información que el testigo brinda persuada a los jueces, será necesario utilizar una metodología para que al narrar la información se responda estas tres preguntas. Y no basta tener una buena información, hay que saber comunicarla a través del testigo. Por esto también una estructura del interrogatorio, podemos decir que el interrogatorio suele estructurarse en tres momentos que se responden a las preguntas que ya mencionamos ante el tribunal de enjuiciamiento y el cual hace cada testigo. Por esto es que la primera parte del interrogatorio debe acreditar al testigo y por lo tanto las preguntas irán dirigidas a obtener su información personal, cuál es su nombre, a qué se dedica, etcétera. Si se trata de peritos, el interrogatorio buscará concentrarse en la experiencia y conocimiento del testigo sobre la materia a dictaminar. De ahí que las preguntas tengan otra connotación: ¿dónde trabaja? ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en ese lugar? ¿Y qué hace ahí? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esas labores? ¿Qué estudios tiene? ¿Dónde estudió? Y dependiendo del caso, en esta fase de interrogatorio deben cubrirse aspectos que aludan a la neutralidad del testigo. Y esto quiere decir evidenciar que el testigo no tiene un interés particular en beneficiar o afectar al acusado. Otra pregunta sería si conoce usted al señor Juan Pérez y cómo es su relación con el señor Juan Pérez. Ahora, hasta aquí vamos a dejar esta cápsula y vamos a continuar todavía en la siguiente cápsula hablando sobre el interrogatorio.